cuatro clases, ¿no? De tuberculosis. Yo creo que les va a servir de mucho, ¿no? Y no duden en ir contestando todas sus dudas. Yo creo que con los R4 me gustaría luego, no sé, como en noviembre y para su consejo, ya hacemos uno más específico como de preguntas, ya al final, ¿no? Ahorita no los estreso con eso, pero ya lo veremos como en noviembre, yo creo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar entonces. Eh, Pues más que nada, el plan es ahorita como son para, pues para todos ustedes, para todos los residentes y todos los grados, me voy a detener a veces en cosas básicas, pero si algo no queda claro, pues me pueden escribir por el chat y al final que tengamos, o si quieren hablar por aquí, pues me dicen, ¿no? Cualquier duda que tengan. En general, a mí me gusta siempre darles un panorama para que veamos la importancia de esta enfermedad que en el último reporte bien se sabe que es una de las primeras causas de infecciones que causan mortalidad, ¿no? Y la que ahorita los casos son más altos que los pacientes con VIH. Actualmente se calculan 10 millones de casos que viven con tuberculosis y 1.5 millones de muerte debido a esta causa, incluyendo que es la primer causa de muerte en los pacientes con VIH, ¿no? Entonces, esto es algo, un dato muy importante. Y también me gusta hacer mucho énfasis aquí, ya sé que son cifras, ¿no? Que sí llaman la atención, pero el punto es que quien trata la tuberculosis, pues es un grupo muy heterogéneo de médicos, ¿no? Pueden ser los infectólogos, los neumólogos, los salubristas, los epidemiólogos. A veces son tantas personas los que están tratando la tuberculosis que se nos olvida que los neumólogos somos los que también somos especialistas, debemos ser especialistas y tener mucho liderazgo en esta enfermedad porque es de las infecciones que más alteran y luego vamos a ver, también hay secuelas que causa esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí es algo en lo que no hay que dejárselo a los infectólogos, como neumólogos debemos tomar líderes en tuberculosis y como somos pocos neumólogos en el país, entonces siempre los van a buscar para una segunda opinión. Y cuando es una segunda opinión es porque es un caso complicado de tuberculosis, ¿no? Entonces, nos va a tocar ver a nosotros y resolver cosas complicadas de tuberculosis. Entonces, lo básico lo tenemos que tener muy claro y saber lo básico como todos los demás, ¿no? Como todos los de primer nivel, ¿no? Entonces, eso es lo importante como neumólogos, que sepan que por eso debemos de saber bien tuberculosis, ¿no? Y le digo que no se confíen de los infectólogos porque a ellos les encanta VIH, entonces están más enfocados en eso durante toda su especialidad, ¿no? En fin, ya van a conocer a Néstor, que a él es uno de los infectólogos que rescatamos y que también ya varios infectólogos se están uniendo a tener un curso de alta especialidad en tuberculosis, ¿no? Entonces ya Néstor es uno de los que realmente infectólogos que les va a dar mucho en los próximos también clases que tengan con él, ¿ok? ¿Y cómo estamos las cifras en México? Pues de hecho, en la región de las Américas, incluye toda Latinoamérica y el Caribe, solamente contribuye con el 3% de los casos de TB a nivel global. Se ve poco, pero nuestros objetivos sí deben de ser, de hecho, se piensa que en la región de las Américas puede ser una de las primeras regiones en eliminar la tuberculosis. Eso es como nos miran, porque obviamente en Asia, en China, la India, África y Rusia, pues tienen la más alta incidencia, ¿no? Nosotros tenemos una baja incidencia. La incidencia en México son 23 casos por 100.000 habitantes, pero ojo, esto depende de la región. Como vemos en Baja California, principalmente en Tijuana, en Sonora, la tasa de incidencia incrementa hasta ser hasta 45 o hasta 50 casos por 100.000 habitantes. Entonces, en el mapita es un mapita viejo, la verdad es como hace 3, 4 años, pero la incidencia no ha cambiado mucho. Estos estados como Nuevo León, como Veracruz, Chiapas, Guerrero, siguen siendo
estados de mayor incidencia, ¿no? Y muy interesante que en América Latina, pues no nos quedamos tan atrás, o sea, si bien somos el tercer lugar en América Latina de casos de tuberculosis, solamente estamos debajo de Brasil y Perú. Pero vean, o sea, tenemos un lugar muy considerable en Latinoamérica que sí se tiene que empezar a disminuir, ¿no? Entonces, son las cifras en México para que ustedes vean la importancia de esto, de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la evolución de la infección por Mycobacterium tuberculosis, digo, eso es una revisión muy bonita. Ahorita si no, bueno, ya luego que tengan tiempo, ¿no? Es una revisión del 2016, un poco viejita, pero está muy padre porque te engloba pues todo lo que es la evolución natural de la enfermedad y está hecha por Madhukar Pai, que es el director del Centro de Tuberculosis de Canadá, en McGill, y realmente ahorita están liderando mucho a la OMS, porque a raíz de sus revisiones sistemáticas que está haciendo ese grupo, pues están haciendo todas las recomendaciones ahorita de tratamiento. Entonces, para que le den una leidita. En lo que cabe ahorita esta revisión, muy bonito te explica la evolución natural de la enfermedad, ¿no? La infección, bien sabemos que se adquiere por vía aérea, llegan los bacilos al pulmón, entonces lo vamos a ver con más detalle, pero aquí, en esta infección primaria, lo que puede haber es que haya un control de la inmunidad innata que controle la infección por tuberculosis. Entonces, cuando un paciente se pudiera llegar a infectar, pero la inmunidad innata elimina, o sea, los macrófagos en un momento ya eliminan al bacilo, pues va a ser un paciente que no va a tener ni una prueba positiva, ¿no? Los siglas van a estar negativos, cultivo negativo y no va a tener síntomas. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en algún momento si la inmunidad innata no controla la infección, pues se va a formar lo que vamos a ver que es un granuloma, lo va a tratar de controlar la inmunidad adaptativa y en este momento va a ser donde probablemente se está aquí pues el eslabón entre que se vuelva latente. Si lo puede eliminar, lo llega a eliminar al bacilo, pero si no lo elimina, queda ahí la formación del granuloma, ¿no? Esta formación de granuloma, que es como ya lo vamos a ver más adelante, es cuando ya se considera que el paciente tiene tuberculosis latente, ¿de acuerdo? Porque ya tiene sus sigras positivos y también es ya necesario iniciar un tratamiento profiláctico en esta etapa, ¿ok? Luego, posterior a esto, por una reactivación, por una inmunodeficiencia, ahorita debemos ver también fármacos anti-TNF, este granuloma se puede disociar y se activa la tuberculosis. Y aquí ya vamos a ver clínica, ¿no? Entonces ya va a haber síntomas, ya pueden, la baciloscopía puede salir negativa porque está en una etapa muy temprana, afortunadamente aquí no hay cavernas, ¿no? Pero ya hay síntomas y ya sale todo positivo, ¿no? Pero cuando ya se formaron las cavernas, cuando se disemina más y ya se activa la enfermedad, lamentablemente es cuando la detectamos. Entonces vean todas las etapas en las que la pudimos detectar previamente, ¿no? Pero la detectamos ya hasta cuando está el esputo positivo, ¿no? Ya cuando está la caverna y ya cuando está infectando a otras personas. Entonces, van a ver que ahorita lo que se busca es cómo detectar la tuberculosis en estas etapas, ¿no? En latente, en la subclínica y en la infección primaria. Aquí donde se busca ahorita todos los métodos diagnósticos futuros que va a haber van a ser para detectar la tuberculosis en estas etapas y no hasta cuando ya tengamos la baciloscopía positiva, ¿no? Que ya es la etapa donde lamentablemente causa daño en el pulmón. Entonces, vamos a continuar con un poquito de inmunología. Vean aquí, digo, estos aquí unos diagramas más ilustrativos, ¿no? De cómo entra, esto es en la primera, en la inmunidad innata, cómo se hace el macrófago, bueno, el macrófago hace el fagosoma del bacilo y el macrófago también es el culpable, ¿no? De llevarlo al parénquima pulmonar y es aquí donde se presenta y se forma el granuloma.
Posteriormente, déjenme buscar el lápiz para... Ok, posteriormente aquí se forma ya lo que es el granuloma, ¿no? Y puede haber diseminación a los ganglios linfáticos, ¿no? Y que lo vamos a ver ya en representación también en la tomografía, cómo puede haber diseminación linfohematógena, y que también en una etapa donde probablemente no se activen parénquima, se va a los ganglios y es la TV ganglionar, ¿no? Que también puede haber reactivación y lo vamos a ver en los pacientes VIH principalmente. Este es un resumen de todas las células que están involucradas. Como ven, la inmunopatogénesis de la tuberculosis es muy compleja. Por eso, hasta el día de hoy, apenas están haciendo vacunas que probablemente sean efectivas. Ya hay un estudio que salió el año pasado del New England, donde una propuesta de una vacuna, donde les dieron, hicieron la vacuna en los pacientes con tuberculosis latente y evitaron la reactivación. Entonces ya es un avance, por ahí va la vacuna, pero llevan muchos años tratando de hacer una vacuna porque es muy compleja la inmunopatogénesis de esta enfermedad. En sí, en resumen, pues lo más importante y ahorita que tengamos claro es la presentación que hay del macrófago, que es la principal célula que presenta a un linfocito T, y que el linfocito T ya va a producir citocinas que son proinflamatorias como TNF, interleucina 6, interleucina 12, 21 y 23, y esto va a ayudar a la formación principalmente del granuloma, y obviamente que aquí el que interviene y vamos a hacer mucho énfasis es en el TNF, ¿no? Que vamos a ver ahorita, el TNF es una de las principales citocinas que mantiene al granuloma. ¿Y qué hace el interferón gamma? El interferón gamma es una citocina que también estimula al macrófago para que el macrófago produzca más TNF, interleucina 1 beta, 12, 18, y atraiga a más macrófagos, ¿no? Para la formación de granuloma y los active. ¿El macrófago qué es? El macrófago es una célula propulsora del monocito. También los monocitos aquí juegan un papel muy importante, porque los monocitos sabemos que vienen del torrente sanguíneo. Estas son algunas quimiosinas, ¿no? CCL2, CCL5, que atraen neutrófilos, que también están involucradas, obviamente, en toda esta señalización para eliminar la tuberculosis. ¿Y por qué se las pongo aquí? Porque estas citocinas también están siendo estudiadas como blancos terapéuticos, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para incrementarlas o cómo pueden ser biomarcadores de seguimiento para los pacientes con tuberculosis, ¿no? El incremento de estas citocinas me pueden decir que mi paciente ya está, pues, en qué etapa, ¿no? De la enfermedad. Entonces, son unas citocinas que también se están, quimiosinas, perdón, que se están investigando. Lo más importante aquí, para que no olviden, el interferón gamma. ¿Por qué? Porque hace ratito les hablé también de lo positivo de los sigras, ¿no? Que lo vamos a ver en tuberculosis latente. ¿Y esto por dónde, de quién se produce? No lo olviden, de los linfocitos T, ¿no? Entonces, las pruebas diagnósticas para tuberculosis latente se basan en la estimulación de estos linfocitos T, que son de memoria que tenemos, lo vamos a ver más adelante, con algunos antígenos de la micobacteria, y lo que hacen es estimularlo, y como ya estaba pues predispuesto, pues produce interferón gamma. Y eso es lo que medimos en las pruebas de TB latente, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero para que no lo olviden, ¿no? Esa es la importancia. Y en general, lo que vamos a formar y lo que vemos, ¿no? En la clínica y en la histopatología, pues es el famoso granuloma. Y bien lo pueden ver ustedes muy, pues los que tienen muy buen ojo, ¿no? Pueden aquí identificar bien las células y todo, bueno, pero los patólogos nos ayudan en la identificación de todo esto. El punto que es que aquí ven la formación de un granuloma muy bonito, ¿no? Y también, bueno, ven aquí el parénquima pulmonar, y en un corte ya, pues obviamente, post-mortem, pues se ven también
los granulomas, ¿no? Los granulomas no tienen una forma específica, eso es muy importante que sepan, no es que sean redondos, los vemos redondos en el corte, pero tienen hasta una fórmula como de tubérculo en todo el parénquima pulmonar. O sea, lo que nosotros lo vemos en primer plano es así redondo, pero en realidad son como tubérculos, ¿eh? O sea, y es muy importante que no, en un corte van a ver, o sea, el granuloma se puede encontrar en diferentes etapas dependiendo de la biopsia donde tome, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente lo vemos nosotros como un granuloma necrotizante, con macrófagos espumosos, es lo más clásico. Pero pueden haber otros granulomas que apenas se estén formando o granulomas ya en una etapa más avanzada, ¿no? Dependiendo dónde ahora sí se haga la biopsia, ¿ok? Pero pues obviamente es una estructura también diagnóstica que utilizamos en tuberculosis, ¿ok? Ok, más adelante les hablo aquí de esta reactivación, ¿no? ¿Qué pasa con la reactivación de tuberculosis? Como les dije, lo mejor es que se forme el granuloma, lo controle nuestro cuerpo y ya. Pero el problema es que el 20 al 30% de la población mundial ya estamos con tuberculosis latente. O sea, sabemos que es un bacilo, una bacteria que ya lleva más de 2000 años en momias de Egipto también, o sea, más de 2000 años se ha identificado tuberculosis, ¿no? Esta micobacteria. Entonces, es un microorganismo que ha aprendido a vivir con el ser humano, se ha adaptado demasiado, entonces también ha sobrevivido. Por eso se calcula que un quinto o un tercio del 20 al 30% de la población mundial estamos en este estado, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Algunos de los factores más estudiados y donde epidemiológicamente se ha demostrado que son factores que hacen esta activación o esta diseminación de la tuberculosis, pues son pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, como es los pacientes VIH, y también pues los pacientes que reciben terapias anti-TNF, que no son todos, ¿eh? También no es un porcentaje poco, pero sí es un factor de riesgo. Pero no todos los que desarrollan terapia anti-TNF van a tener reactivación de la TB. Y esto depende porque, como ven, hay otras citocinas que también influyen mucho para el control del granuloma. Pero vean también aquí la desnutrición, se ha investigado mucho acerca de la vitamina D, se ha asociado que los pacientes con deficiencia de vitamina D, obviamente tienen un descontrol inmunológico por todo lo que ayuda esta vitamina D en la activación de linfocitos, pero hasta ahorita no ha salido ningún estudio que dándole suplementos de vitamina D a la población, se va a evitar la activación de la tuberculosis. Y esto en el New England acaba de salir, creo que antier ayer, un estudio muy bonito también hecho en niños con deficiencia de vitamina D, donde, les digo, se busca dar suplementos, pero no hubo diferencia significativa. ¿Por qué? Porque la vitamina D también es compleja la absorción y también no se ha encontrado exactamente cómo podemos realmente reforzar el sistema inmunológico, ¿no? En cuanto a la desnutrición. Entonces, como ven, solamente el 5 al 10%, al 5 al 10% se puede reactivar. Y otras, algo muy bonito también son las T reguladoras. Todo esto de la reactivación es porque debe de haber un equilibrio, ¿no? Si hay un equilibrio en la inmunidad innata, en lo que es la inflamación y lo antiinflamatorio, se controla bien la tuberculosis. Pero se ha visto que, de hecho, cuando hay bajas T reguladoras, pocos T reguladoras en mi cuerpo, hay bajo control también en la infección y por ello pues puede haber un incremento de estas citocinas también proinflamatorias. No olviden, aquí muy importante también la interleucina 17, que también recientemente está teniendo un papel importante en la tuberculosis, pueden causar más daño, ¿no? Y se activa.
porque no hay unas T reguladoras que hagan el control, ¿no? Cuando hay un balance en el control, en la inducción de, pues, de linfocitos citotóxicos, células proinflamatorias y T reguladoras, se puede llegar a una eliminación regulada sin tanto daño en el parénquima pulmonar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando también hay muchas T reguladoras activas? Pues cuando hay muchas T reguladoras, y esto se ha visto en los pacientes MDR, lo que hacen es inhibir a los linfocitos citotóxicos y a las TH17, y pues también, pues como no hay un control, pues hay mayor daño en los pacientes y mayor número de cavernas. Y esto les digo, se investigó mucho en los pacientes MDR, donde se ha encontrado que las T reguladoras predominan. Entonces, lo que hacen, pues, es que pues, se provoca mayor daño en el parénquima pulmonar. Entonces, vean toda esta regulación que hay entre la inmunidad y las citocinas para el control de un bacilo, de este bacilo. ¿Y por qué también es tan complicado? Porque hay muchos mecanismos de evasión del sistema inmune de la micobacteria, como les había comentado, porque se ha adaptado. Es una micobacteria que se ha adaptado, entonces inhibe al fagosoma. Digo, aquí hay varias rutas, ¿no? Varios ejemplos que podríamos estar discutiendo, ¿no? Pero bueno, hay inhibición de estos factores de oxidación. También hay inhibición también a veces de marcadores de quimiosinas, como la CCR7, es una quimiosina que hace que las células dendríticas, pues obviamente vayan a los ganglios linfáticos y también hace que se inhiban. Hay una inhibición también en la formación de MHC2, que es el complejo de histocompatibilidad tipo 2, y por ello no hay una adecuada presentación del antígeno a los linfocitos T, ¿no? Entonces, todo esto son también alteraciones que puede hacer y que se están investigando, que obviamente escapa a la micobacteria a la primera respuesta de la inmunidad innata, ¿no? Entonces, aquí hay un escape a esta primera respuesta, ¿no? Porque estamos hablando de macrófagos y de células dendríticas. Entonces, pues falla ahí nuestra inmunidad innata, ¿no? Por todas estas reacciones. Aquí nada más cuestiones básicas, porque estamos en una clase obviamente muy general de todo de expertos. Recuerden estas cosas básicas también, ¿no? De la micobacteria. La micobacteria tiene este LAM, que más adelante lo vamos a ver, que es una molécula, una proteína de la Mycobacterium tuberculosis que también se está utilizando para diagnóstico y que su receptor, este es el receptor de Manota de LAM. ¿Okay? Un receptor también muy importante, obviamente todos los receptors, que cuando hay alteraciones también en este receptor puede ser uno más susceptible a tener tuberculosis, ¿no? Entonces, son algunos receptores para recordar. Bien, pues ya con todo esto y este repasito de inmunología, pues como ven, pues ya llegando a la falla, a la evasión y ahora sí a la falla de nuestro sistema inmunológico, pues se presentan los síntomas, ¿no? Los síntomas, esos los conocemos desde el primer año de medicina, ¿no? Tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna y expectoración purulenta. Es lo clásico, ¿no? Y la verdad, todos los pacientes llegan a tener. O sea, es muy clásico que los pacientes con TB sí tengan todos los síntomas, ¿no? Excepto los pacientes con VIH, ahí también, esos pueden diferir. A veces nada más tienen fiebre o no pierden tanto peso. Pero los diabéticos son muy claros todos los síntomas. Y aquí vamos a repasar algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Este es un paciente de 24 años del Estado de México, donde vemos en su radiografía que igual al principio pues podemos ver, es clásico, ¿no? Las cavernas, el patrón reticular también que hay, bilateral, difluxo, pero también de predominio en lóbulos superiores, ¿no? Este paciente, también la clínica, ¿cómo se va a ver? Pues con hemoptisis, tos, ¿no? Y aquí les muestro, digo, para también los residentes, los R1, que
Esto cuando lo ven, pues sí, no hay duda, ¿no? Son cavernas múltiples, también hay poquito árbol en vidrio deslustrado, nódulos. O sea, la tuberculosis puede causar todos los escenarios posibles, ¿de acuerdo? Micronódulos, arbolito de gemación, vean el engrosamiento de las cavernas y mucho árbol de gemación, ¿no? En este caso. Este fue un caso que vimos, bueno, cuando yo estaba en el alta especialidad y pues sí, salió un caso que salió resistente a isoniazida y a streptomicina, se le dio tratamiento con levofloxacino por 9 meses y el paciente afortunadamente pues mejoró, ¿no? Pero es un paciente muy joven, vean, y no era VIH, ¿de acuerdo? Pero estaba desnutrido, era un paciente pues en malas condiciones, pues sí también sociales, ¿no? Ese es un caso clásico, ¿no? Casos así que confunden más, que de hecho se pueden verla en la radiografía, hasta como neumonías, ¿no? Neumonías lobarias o áreas de consolidación, sí, eso también puede causar tuberculosis, ¿no? Hay pacientes que llegan igual con la idea de hacer un cáncer y sale tuberculosis, ¿no? O ideas de hacer una neumonía y pues sale también tuberculosis. Es un paciente de 67 años, de hecho diabético, descontrolado, sí estuvo grave. Afortunadamente, pues ya dándole Dotval, salió adelante el paciente, pero vean la tomografía. O sea, de entrada, pues sí ven una consolidación ahí en el lóbulo superior derecho y prácticamente este paciente luego hizo un fibrotórax porque todo que hubo destrucción, ¿no? Del lóbulo superior derecho. Pero vean cómo se llega a ver también así la tuberculosis, ¿no? Y casos más complicados, la famosa TB miliar, que también la pueden ver así, es la infiltración linfohematógena. De hecho, es un paciente que era de Morelos y vean la edad, pacientes son de 3. Es una mediana de 33 años. De hecho, en México la mediana es de 44 años, los pacientes con tuberculosis. Es una población muy activa, ¿no? Económicamente activa. Entonces, también es obviamente aquí el problema en la sociedad, ¿no? De la limitación que luego tienen todos estos pacientes que llegan a tener secuelas de tuberculosis. Este paciente fue algo complicado porque de hecho vaciloscopías negativas, broncoscopía negativa. Entonces, ¿qué nos dio el diagnóstico? Pues la biopsia, ¿no? En la biopsia ya se viene un granuloma. ¿Y por qué? Porque es un paciente con diseminación linfohematógena, entonces en estos pacientes sí se requiere biopsia, ¿de acuerdo? No son bacilíferos, ¿ok? Porque no hay una caverna, todo está en diseminación linfohematógena. Fue un caso complicado, llegó hasta la biopsia pulmonar, ¿eh? No fue una biopsia transbronquial, tampoco salía nada cultivo negativo, todo negativo, o sea, pensabas también en histoplasma, todo negativo. Se fue hasta la biopsia pulmonar y ahí ya salieron los granulomas, ¿no? Y ya salió el cultivo de la biopsia que fue tuberculosis. Entonces, como ven, todo este panorama, para también los R1 que van a empezar a ver todo esto, esperemos pronto, ya vean todas las formas que pueden ver de la tuberculosis y que en el INER van a ver mucho de estos casos, ¿no? Y bueno, entramos al diagnóstico, ¿no? Ok, creo que vamos bien, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar aquí en el chat o me paro o algo, ¿ok? Ok, seguimos entonces con el diagnóstico. Aquí me gustaría, sí, aquí, bueno, me pregunta Víctor si el problema de estos pacientes es alto riesgo de fistolización. Sí, afortunadamente con el paciente que les mencioné fue una biopsia pulmonar abierta, pero no hubo, en los pacientes con fistolización son los pacientes que hacen derrame pleural, el derrame pleural por tuberculosis, o que hacen en el paciente, por ejemplo, si hubiéramos picado a sí, ¿no? A este broncograma, si a le hubiéramos dado hecho biopsia, obviamente se hace una fistolización, ¿no? En estos pacientes con consolidaciones o con empiemas pulmonares,
por tuberculosis, en ellos sí se hace la fístula. En este paciente no hubo tanto riesgo, de hecho fue la biopsia pulmonar sin problemas, y porque ya no se pensaba en TB, porque todo había salido negativo. Pensaban en cáncer, histoplasma, y por eso se llegó a la biopsia, ¿no? Pero sí, para hacer obviamente, una biopsia pulmonar en un paciente con tuberculosis activa, sí hay mucho riesgo de una fistulización. ¿De acuerdo? De hecho, los pacientes que tenemos, por ejemplo, sí, para cierre de una fístula, por lo regular, son 2 meses de tratamiento, nos piden los cirujanos, los 2 primeros meses, menos la fase intensiva, ¿no? Para poder entrar para un cierre o cualquier otra proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, eso es el gran problema también. Y para el diagnóstico aquí, a ver quién me quisiera contestar, si este es de hecho, un Ciel-Nielsen, bueno, pero hay una característica principalmente que lo diferencia el complejo de tuberculosis con el del complejo de no tuberculosis, que son las micobacterias no tuberculosas, ¿no? Entonces, exacto, es algo clásico que se ve en la microscopía por Ciel-Nielsen de cultivo, ¿no? Lo que se llega a ver en estos pacientes es los cordones, los famosos cordones, ¿no? La formación de cordones en la microscopía y el complejo de tuberculosis forma cordones, ¿ok? Y las no tuberculosas están todos diseminados los bacilos. Todos los bacilos se encuentran diseminados. Así formando, Luis te dice, forman como H, como letras chinas, las micobacterias no tuberculosas. Pero las tuberculosas, todas en el cultivo forman cordones, ¿no? Entonces, aquí en cuanto a las pruebas diagnósticas, pues es muy importante que sepan pues la importancia que hay desde la recepción de las muestras, una muestra que esté apta para realizar la microscopía, ya que pues se piden que sean pues lo más que sean pues purulentas, ¿no? Que sea la mejor muestra, que no sea saliva, ya que van a sufrir un proceso todavía de descontaminación y posteriormente pues ya para cultivar, ¿no? Primero, cuando llega ahora sí la expectoración, pues sí se hace una microscopía de Ciel-Nielsen, que ya todo el mundo la conocemos, y posteriormente pues pasa a un cultivo, ¿no? El cultivo de Lowenstein-Jensen, que tarda aproximadamente 60 días, ¿no? En que se desarrolle la micobacteria. Y posteriormente, ya que vemos las colonias que son como de mazapán, que crecen en Lowenstein-Jensen, pues ya se hacen las pruebas de farmacosensibilidad. Entonces, es un proceso pues que en sí llevaría 10 meses, ¿no? Afortunadamente, ya con el MIGIT, que vamos a ver que es un cultivo en líquido, podemos obtener el resultado de en 14 a 20 días. Entonces, es muy importante ustedes, ahorita los que van empezando, que no es que se vayan a esperar a los 2 meses para tener el cultivo, ¿no? De una micobacteria. En el INER, pues se cuenta con el MIGIT, que de hecho, de los 7 a 14 días puede haber un crecimiento dependiendo de la carga bacilar, y ustedes pueden saber ya y poder hacer las pruebas de farmacosensibilidad más o menos en una semana, y ya conocer si el paciente es sensible, si es resistente, ¿no? Y también, pues, si es tuberculosis. O también tuberculosis bovis, que también lo podemos detectar después del crecimiento del cultivo. Entonces, sepan que afortunadamente este cultivo líquido sí podemos tener un resultado de 15 a 20 días. Lo máximo que puede durar son 40 días en el cultivo de millet, ¿ok? Aquí están las pruebas diagnósticas realizadas, aprobadas ahorita por la OMS, ¿no? Que desde el 2007 es el cultivo líquido y las pruebas de farmacosensibilidad, y las pruebas moleculares, que son los LIPAs, que los vamos a ver ahorita más adelante, también se fueron ya aprobadas para detectar resistencias. La microscopía, obviamente, por inmunofluorescencia también está aprobado, la uramina rodamina, y las pruebas de farmacosensibilidad pues también han sido aprobadas,
El GeneXpert, como vean, no tiene mucho, es del 2010, bueno, ya una década, pero ya se ha ido actualizando el GeneXpert, ya también se cuenta con el GeneXpert recientemente el Ultra, ¿no? Que detecta una menor carga vacilar. Y también, pues esto se ha aprobado principalmente, empezó a aprobarse primero para pacientes VIH y niños, pero actualmente, ahorita les voy a dar la recomendación ya internacional, es que el GeneXpert se ha aplicado a todos los pacientes con sospecha de tuberculosis, ¿no? En sí, las pruebas diagnósticas pues sí varían en su sensibilidad y especificidad. De hecho, pues antiguamente, ¿no? Las guías de la OMS y todavía hay lugares en donde no se puede acceder a una prueba molecular o ni a un 100 Nielsen. Entonces, la radiografía pues sí se sigue considerando una prueba diagnóstica, ¿ok? Pero estamos hablando de países, obviamente que no tienen acceso a ninguna de las otras pruebas, ¿de acuerdo? Porque ver una caverna, pues sí tiene un alto rendimiento diagnóstico para pensar en tuberculosis. Entonces, sí se encuentra en las guías, pues utiliza la radiografía. Obviamente, lo que se recomienda es la microscopía, que es una prueba, la prueba de Fiel-Nielsen, la convencional, pero vean la sensibilidad cómo puede variar del 32 hasta el 94%, porque esto depende mucho del técnico, ¿no? De quién la está viendo, de cómo se está procesando la muestra. Entonces, eso tiene mucho operador dependiente, una microscopía, ¿ok? También se recomienda ya con un poquito de mayor sensibilidad lo que es la uramina rodamina, que es la prueba de fluorescencia, que también se hace en el INER, donde pues sí incrementa la sensibilidad de esta prueba, ¿no? Y el cultivo, vean aquí, el cultivo líquido también tiene una alta sensibilidad del 89%, ¿no? Cuando se compara contra, obviamente, el gold estándar, que es el lobo stringense. Y vamos a ver, les voy a hablar un poquito del LAM, que también ya se aprobó recientemente también para el uso en la detección en pacientes con VIH, que es el famoso lipoarimón, el antígeno del lipoarimidobanano, ¿ok? Entonces, y otras pruebas moleculares, pues es el GeneXpert, que ya vamos a platicar más adelante, pero vean la sensibilidad que tiene, que es ya el 98%, obviamente en pacientes que tengan baciloscopía positiva. ¿Qué pasa con los pacientes pausivacilares? Es ahí donde baja la sensibilidad del GeneXpert y puede ser hasta el 67%. De hecho, en el lavado bronquial alveolar a veces llega a ser pausivacilar y muchas veces van a ver que la doctora Maxi también dice que es mejor una buena expectoración. Y eso es cierto, porque en el esputo es mejor una buena expectoración porque aumenta su sensibilidad que el lavado que ya está diluido. ¿De acuerdo? Entonces, si se puede hacer una buena expectoración, pues se hace. Si no, pues obviamente se va al lavado, pero el GeneXpert baja su sensibilidad. ¿De acuerdo? Cuando en la expectoración está la baciloscopía negativa. Entonces, es algo importante que se debe de considerar cuando empiecen a hacer el abordaje diagnóstico. Y el genotype, que es obviamente también el genotype, ahorita vamos a ver que es más, pues es una hibridación de PCR, donde sirve para detectar resistencia a rifampicina e isoniazida. Se ha recomendado, ¿no? Sí, yo le tengo que decir al doctor. Si no, en el chat me dicen, ¿vale? Ustedes que el seminario de él empieza el... Como que no los escuché bien. Ahorita voy a ver uno por uno, ¿eh? Ya sabe, pero igual recordarlo. Porque... ¿Qué hora es la clase? ¿A las 7? Okay. En cuanto a la microscopía, bueno, aquí está lo que tiene mayor, es recomendada para todos los niveles de laboratorio, tiene limitada sensibilidad, como ya lo comentamos, y muy importante, que es la única que se requiere para monitorear la respuesta al tratamiento de TB, y es lo que está en las normativas, que la baciloscopía se tiene que hacer cada mes para el seguimiento de los pacientes, ¿de acuerdo? Y eso obviamente nos va a ayudar también para ver cuando nuestro paciente fracasa el tratamiento
y los vamos a ver más adelante en las definiciones, ¿ok? Pero por eso es la vaciloscopía. Es la única que se ocupa ahorita para el seguimiento de los pacientes, ¿ok? El cultivo, que es el low stinging, que es el gold estándar, pues puede ser en sólidos y líquidos, que son los recomendados por la OMS. Ese es el MIGIT, ¿no? Ese es todo lo que se requiere. Este es la marca de Bactec, que es lo que tenemos en el laboratorio, ¿no? Están aquí los cultivos que ya tienen los medios, obviamente, para el crecimiento de la micobacteria, de los bacilos. Y sus limitaciones del MIGIT es que pues obviamente es más caro, se requiere pues, toda una estructura también, pero pues es más rápido y también tiene mayor sensibilidad. Este solamente se requiere para el monitoreo, ahora sí, de los pacientes MDR. Con los pacientes MDR sí pedimos con cultivo cada mes, ¿de acuerdo? También para ver el crecimiento, cuando reconvierte el paciente, cuando hay una reconversión de la carga bacilar y también para determinar cuándo está curado el paciente MDR. Entonces, en los pacientes MDR, el cultivo mensual es importantísimo, ¿ok? Entonces, por eso se ocupan estas técnicas y se cultivan en los dos, en MIGIT y en el low stinging. Y estos son los famosos LIPAs, ¿no? Que es la extracción del DNA desde una muestra, pero ya debe venir de un cultivo, ¿sí? O sea, para yo hacer un LIPA, ya requiero que tenga una vaciloscopía positiva y que ya haya crecido el cultivo, ya sea en el MIGIT o en el Lowenstein Janssen. ¿Y para qué me va a servir los LIPAs? Pues me va a servir para, evidentemente, primero, identificar si es Mycobacterium tuberculosis o es Mycobacterium bovis, ¿no? O cualquier otra, si tengo sospecha de otra micobacteria, del complejo de tuberculosis, ahí detectan y hasta las no tuberculosas. Estos LIPAs para eso sirven, para la identificación de la cepa, ¿no? Y también me sirve para detectar identificación de mutaciones en los pacientes MDR. Pero no es una prueba que sea como el estándar de oro. Nos ayudan, sí, actualmente, porque pues son muy rápidas ya en cuando está el cultivo, pues yo hago los LIPAs, se pueden hacer no que sé, en el tiempo que tengo ahora sí el laboratorio, se hace el proceso en horas y yo ya puedo saber a qué es resistente mi paciente, ¿no? Pero no es un estándar de oro. ¿Por qué? Porque tiene muchas, ahora sí, cosas técnicas que puede haber falsos positivos. Y porque primero las condiciones, al menos requiere 3/4 separados para evitar contaminación cruzada. En el INEF todo se hace en el mismo cuarto. Entonces también es un problema la identificación. Afortunadamente, pues Luis, que yo creo que luego hay que tener un taller con él acerca de las pruebas diagnósticas. Ya más adelante sería interesante hacerlo con Luis. ¿Por qué? Porque requiere mucha habilidad técnica, ¿no? Muchos procesos. Entonces, sí son muy buenas. De hecho, en otros, hay centros, nada más porque ahorita en el INER que se hace y también en el INDRE es donde se hacen estos LIPAs, ¿no? Por todo lo que implica la biología molecular y la interpretación también de estas pruebas. Entonces lo ocupamos aquí para los MDR, para el seguimiento rápido y para saber rápidamente a qué es más resistente, ¿no? En nuestros pacientes, para hacer una segunda línea rápido y no esperarnos hasta las pruebas de farmacosensibilidad, que esas tardan más tiempo. Las pruebas de farmacosensibilidad siguen siendo el estándar de oro para que obviamente yo detecte una resistencia, ¿no? Para eso me sirven estos LIPAs. Y lo que recientemente se aprobó, ¿no? Fue la detección del antígeno del LAM para pacientes que viven con VIH. Y esta es una detección en orina, es algo muy fácil de hacer también y las ventajas que da el uso del LAM, pues es que es una prueba rápida. Literal es una prueba rápida que lo que es la detección de este antígeno. Y
En México todavía, bueno, ahorita no había, hay unas pruebas por ahí que se estaban haciendo, pero pues todavía no se ha, bueno, no lo tenemos así muy bien montado en el laboratorio, ¿no? Pero ya se han hecho unas pruebas y puede ser que sí sea factible en algunos casos. Bueno, nosotros tenemos Ginexper y cultivo, digo, en el INER no sé, como que no vería mucho la ventaja, pero sí en otros lugares, ¿no? Donde no tienen acceso rápido pues, a un cultivo, a un Ginexper en orina, ¿no? Entonces eso sí podría ser el uso de LAM en estos pacientes con VIH, el uso de esta prueba, ¿no? Y pasamos al Ginexper. Entonces el Ginexper pues sí detecta tanto tuberculosis como la resistencia a rifampicina en la misma prueba. Por eso es nuestra joya, ¿no? El Ginexper. Y lo complicado, pues sí, son los reactivos, el almacenamiento, pero muy importante que se queden con la idea que no se debe utilizar para el monitoreado de tratamiento, porque detecta PCR, ¿no? O sea, detecta es una PCR, entonces puede detectar el DNA. Entonces, para monitoreo no se utiliza, es para el diagnóstico, ¿ok? Y todavía requiere, si yo detecto resistencia a rifampicina, requiero también mi cultivo, el cultivo siempre debe ir acompañado para que me compruebe la resistencia a la rifampicina. Lo que me ayuda el Ginexper es que puedo actuar ya más rápido y no tengo que esperarme el mes o los 60 días para que salga mi cultivo. La plataforma de Ginexper, pues como ven, sí es muy, podemos encontrarlo en diferentes modalidades, ¿no? Tenemos aquí el GX4 en el INER y pues como vean puede procesar 4 cartuchos al mismo tiempo, ¿no? Entonces son 4 pruebas al mismo tiempo, esa es la ventaja de obviamente estar del uso, pero vean, o sea, obviamente en África ha de haber estos enormes, ¿no? Que procesan hasta 48 muestras. Entonces, esa es toda la plataforma que ocupa. Ahora, es muy fácil de hacer, de hecho viene ya todo el reactivo listo para hacer la disolución de la muestra. En esta presentación se pone la muestra, se disuelve, son 3 mililitros los que se quita de la muestra y se añaden al cartucho. ¿Que el cartucho qué es? Es un laboratorio de biología molecular en este cartucho realmente. Aquí se coloca la muestra, nada más es cuestión de ponerle la mezcla que ya venía con todo. Aquí viene todo mezclado de la PCR, todo lo que requieres para hacer una PCR, aquí está. Entonces ya se mete al cartucho y ya obviamente requieres un software, ¿no? Un software que, ¿qué es lo que me va a detectar el software? Pues la amplificación de obviamente esto, de esta región que es lo que codifica y lo que detecta el ¿no? Es una codificación de este gen, que es el gen RPOV 81B. Son 5 sondas las que tiene el Ginexper para amplificar. Si se amplifican todas las sondas, pues quiere decir que está este gen de Mycobacterium tuberculosis presente en la muestra, ¿no? ¿Y por qué detecta resistencia? Porque lo que amplifica es este gen, el RPOB, que es el que donde obviamente, donde existe, cuando hay resistencia a rifampicina, pues este gen está mutado, ¿no? Entonces, si alguna de las sondas no se amplifica, quiere decir que hay una resistencia en este gen y por lo tanto va a haber una resistencia a rifampicina, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes cuando se va a ver el Ginexper, ¿no? Por eso les digo que ustedes ya les van a pedir una interpretación o ver cómo salió, cómo hicieron bien, si hicieron bien el Ginexper primero, sus químicos con los que trabajen o en el laboratorio donde estén o en el hospital donde estén, ¿no? Es ver cómo se hizo estas curvas. Estas curvas si están bien hechas, ¿no? Se va a ver una amplificación. Cuando hay mucha carga basilar, pues es cuando te detectan Ginexper, muy alto, ¿no? ¿Por qué está muy alto? Porque en el primer ciclaje, en los primeros, aquí son 15 ciclos, se amplificó,
¿no? Entonces se amplificaron las ondas. Entonces, por eso salió muy alto, ¿no? ¿Qué pasa cuando te detectan el bajo o el medio, ¿no? Cuando te detectan así o te ponen el reporte del Digging Expert. No es que lo que quieren decir es que la muestra que traías, pues traía muy poquita carga basilar, pero no sabemos en otros lados, ¿de acuerdo? Para que no se malinterprete. O sea, la muestra que traías, pues traía baja carga, que tardaron varios ciclos, ¿no? Tardó para amplificar las 5 ondas, ¿no? Y puede haber hasta los 30 ciclos. Obviamente, si ya no se replica ninguna de estas ondas y ya sale bajo, pues está negativo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo, digo, que ya queda más a los técnicos también darles el reporte, pero si quedan las dudas, ustedes ya saben qué es lo que significa esto de alto, medio y bajo, ¿no? Cuando se lo reportan en el GINESTR. ¿Y qué es lo que les están reportando? Pues le están reportando la amplificación de estas 5 sondas, donde detectan el 95% de las mutaciones que puede haber en el gen del RPOB. Hay un 5% de hecho de mutaciones que son muy poquitas y muy raras de resistencia rifampicina, que están fuera de estos, de los codones que del gen RPOB. Y ese otro 5% es cuando a veces sale hasta las pruebas de farmacosensibilidad, hasta el cultivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un 5% muy raro, ¿ok? Entonces, el 95% de las mutaciones las van a encontrar aquí, en esta amplificación de este gen RPD, ¿no? Entonces, ya más o menos saben, ahora sí, lo básico, ¿no? Del Gene Expert y qué es lo que me detecta y para qué me sirve, ¿no? ¿Qué hay más adelante y cuál es el futuro del diagnóstico de tuberculosis? Es algo también muy interesante, que ya yo creo que van a pasar todavía varias décadas, ¿no? Pero lo que se busca es lo que les comenté, encontrar biomarcadores que me puedan detectar la tuberculosis antes, ¿no? Que se produzca el bacilo que la esté expectorando, ¿no? O que expectore tuberculosis. O sea, se están buscando genes, secuencias o algunos marcadores del hospedero que empiecen inicialmente para detectar tuberculosis. Hay mucho avance en los microarreglos de RNA, también eso es algo muy, muy interesante, para detectar, y lo más difícil, entre tuberculosis latente o una tuberculosis activa. O sea, es fácil cuando hay clínica, ¿no? Cuando hay clínica en la tuberculosis activa, pues es muy fácil. Pero, ¿cómo saber si detecta una tuberculosis latente, ¿no? Que no sea una subclínica, que todavía no esté presentando síntomas, pero se vaya a activar? Ahí es donde no sabemos todavía, ni hay pruebas moleculares que me puedan determinar este eslabón, ¿no? En este periodo. ¿Cuándo voy a detectar que una tuberculosis latente sí va a ser una tuberculosis activa, ¿no? Se va a activar y mejor le doy tratamiento, no profilaxis, ¿no? Todavía no sabemos en qué momento. Y por eso se están buscando estos microRNA, estas moléculas que me digan que realmente no está latente, que está activa, pero no ha tenido clínica, ¿sí? Entonces, esto es algo muy interesante que es algo en que se está buscando mucho, ¿no? Porque el interferón gamma vino a ayudarnos, pero todavía quedan muchas dudas de esta tuberculosis latente, ¿no? Entonces, también detectar en tuberculosis latente y sanos, ¿no? Porque el interferón gamma también tiene sus limitaciones, ahorita lo vamos a ver. Y obviamente me faltan detectar más tuberculosis latente, ¿no? Entonces, en eso se basan algunos futuros plataformas diagnósticas que va a haber para detectar tuberculosis, ¿no? Entonces, vean que es algo muy, muy interesante acerca de todo lo que puede haber y nos va a tocar luego también aprender de estas pruebas que se están haciendo, ¿no? Y el algoritmo diagnóstico. Este es ya el algoritmo que se propuso, el de la OPS, la OMS, recientemente, para el diagnóstico de la tuberculosis resistente isoniazida y tuberculosis MDR, ¿no? O sea, toda la tuberculosis. Entonces, lo que se pide primero es que todo el paciente con signos o síntomas de tuberculosis
pulmonar definido según, obviamente, los programas nacionales de tuberculosis de cada país, eso es muy importante, de cada país, pues lo que se hace es hacer primero, recolectar 2 muestras de esputo, es lo que te piden, investigar, que sea principalmente la matinal, que es la que puede tener mayor carga baciliar, y realizar GeneXpert. Entonces vean que ya no piden aquí vaciloscopía ni nada, piden GeneXpert, ¿ok? Luego del GeneXpert, pues ya se puede detectar si tiene tuberculosis, ¿no? Está detectado, o no está detectado tuberculosis. Entonces, aquí se plantea, si tu paciente, pues clínicamente, ¿no? Según tiene sospecha de tuberculosis, pues se puede repetir la muestra de GeneXpert, se puede mandar a cultivo, ¿no? Y investigar algún otro criterio, pero se puede esperar al cultivo. ¿Qué pasa cuando ya se detecta? Ok, si es resistencia LRR, o sea, está negativo, no hay resistencia a rifampicina, ¿qué debo de buscar? Lo que te piden ya es que busques la resistencia a isoniazida. Eso es algo nuevo. La resistencia a isoniazida a nivel mundial, global está entre el 8 al 10%. Ya van a tener la clase de resistencias, pero es algo que no hay que pasar de largo, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia a isoniazida es importante detectarla. Ahora, si tiene bajo riesgo de resistencia a isoniazida, ¿cómo vamos a saber esto? Pues si es un paciente que no ha tomado tratamiento previo, si es un paciente que no tiene contacto con persona con tuberculosis resistente, ¿no? Pues si no tiene estos factores de riesgo, pues bueno, no pienso en eso y le doy tratamiento de primera línea. Obviamente siempre mando a cultivo. Si tiene alto riesgo de resistencia a isoniazida, si es un paciente que tomó tratamiento previo, pues lo ideal es mandar la prueba, ¿no? A cultivo o realizar el LIPA, que les digo que es para detectar también las resistencias de primera línea. Y si tiene alto riesgo de tuberculosis MDR, o sea, un paciente que ya tiene 2 tratamientos, ha fracasado, ¿no? O tiene un familiar con tuberculosis resistente, pues son pacientes que hay que hacerles, pienso que tiene resistencia a rifampicina, pues le vuelvo a repetir el GeneXpert, ¿no? Y bueno, aquí ya obviamente ya va a salir lo del tratamiento, ¿no? Que eso lo vamos a ver después. Los pacientes que se detectan con resistencia a rifampicina, pues bueno, si tienen alto riesgo, pues ya se tratan, ¿no? Como MDRs. ¿Y qué pasa cuando está indeterminado? Hay que repetir el GeneXpert, ¿de acuerdo? Eso es algo también que siempre nos preguntan y nos refieren pacientes en la clínica de TB cuando sale RR indeterminado. Que la mayoría de las veces es porque no se hizo bien, no se puso bien la muestra y realmente no alcanzó, o era tan poquita muestra que no alcanzó a esas sondas que les dije, no alcanzaron completamente a replicarse porque había muy poquita muestra. Es lo más común cuando sale indeterminado. Entonces hay que repetir el GeneXpert con una muy buena muestra, ¿no? Y ya tratarlo según de acuerdo al riesgo. Pero este indeterminado no se queden ahí, hay que repetirlo, ¿de acuerdo? No es que salió negativo. Lo más frecuente es que esté positivo, ¿de acuerdo? Entonces, vean el algoritmo cómo es el que se propone actualmente y que yo espero que en la próxima actualización de la norma oficial se pueda hacer algo similar en México. Obviamente, pues se va a tener que discutir por el acceso al GeneXpert, etcétera, pero debe de ir, ahora sí, en unos años dirigido a llegar a esto. ¿Por qué les digo que todavía falta y se deja a los programas nacionales de tuberculosis en el mundo esto? Pues porque no hay GeneXpert en todos lados y lo que se propone en esos países por ahora, así te lo pone la OPS, interino, un algoritmo interino ahorita para hacer el diagnóstico es ok. Lo que vamos a hacer es, pues, lo que hemos estado haciendo aquí en México, ¿no? Pacientes con signos o síntomas de TB pulmonar, categorizar por edad y riesgo de infección por VIH y TB-MDR, ¿no?
Si tienen alto riesgo de tuberculosis MDR, pues sí, hay que buscar el GeneXpert como sea, ¿no? Mandarlo al INER, mandarlo al INDRE, mandarlo a cualquier laboratorio estatal, que son los que envían la muestra al INDRE para hacer el GeneXpert, ¿no? En el medio privado, pues a veces es complicado, pero sí se pueden, hay hospitales que sí los hacen, entonces sí también se puede buscar si hay alta sospecha. Pero bueno, si no hay alta sospecha, como es lo que hacemos aquí en México ahorita, pues recolectamos las 2 muestras de esputo y se investigan por baciloscopía. Si las beca negativas de las dos son beca negativas de las 2 muestras, bueno, ya se reevalúa al paciente, ¿no? Si todavía existe sospecha, se manda a cultivo o se busca un GeneXpert. Si sale la beca positiva, al menos una muestra, eso es muy importante para todos, porque luego quieren las 3 becas, la serie de las 3 becas positivas, y no, los algoritmos, y estos son de la OEPS, que se deben de aplicar ya el Programa Nacional de Tuberculosis, es que al menos una muestra de esa serie de baciloscopias está positiva, pues ya se trata de primera línea, ¿de acuerdo? Obviamente se busca siempre enviar un GeneXpert, ¿no? Pues para descartar la resistencia campesina. Entonces, esto es lo que ahorita, pues, lo que se está haciendo en México, pero pues esperemos mirarlo, ¿no? Entonces, estos son los algoritmos diagnósticos para que queden ya claros respecto a pues todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo que nos toca hacer a nosotros, pues es, yo creo que es mirar a esto en donde empecemos a trabajar, los que ya van de salida, obviamente todos los R1, ahorita R2, pues lo que van a ver es igual todo en el INER se hace por GeneXpert, ¿no? Pero es muy importante pues que vean ya para a lo que lleva hacer un buen algoritmo de tuberculosis, o sea, un buen algoritmo de diagnóstico de tuberculosis. O sea, no es tan sencillo, ¿sí? O sea, sí tiene sus pasos, sí hay que pensar ya en resistencia isoniazida, en los MDR, cómo vamos a estar llevando a los pacientes para que pues obviamente podamos elegir el tratamiento lo más rápido posible, ¿no? Entonces, no es solamente, ya salió la beca positiva y hay que darles tratamiento. No, todavía falta más de la tuberculosis y eso nos toca a nosotros irlo buscando, ¿no? Entonces, pues con esto llegamos ya a la última parte que son las definiciones, que es algo que nos tenemos, que Robinson me pidió pues, repasar ahorita, porque para cuestiones epidemiológicas sirven y también para reportar cuando damos un alta, ¿ok? Entonces, cuando damos un paciente de alta, es muy importante decir, pues primero, si llegó a la sospecha o caso probable, que sería todo el paciente que llega, ¿no? Que es toda persona con tos, con expectoración o hemoptisis más de 2 semanas. Eso es algo que viene en la norma y que nosotros debemos de sospechar en todo paciente que también nos llegara a la consulta con tos de más de 2 semanas, ¿no? Hay que, es algo considerando tuberculosis, pues ya se puede considerar un caso probable o sospecha. Un caso nuevo es la persona en quien se establece por primera vez el diagnóstico de tuberculosis o si recibió tratamiento fue menos de 30 días. Esto se considera como caso nuevo, ¿ok? Cuando tienen un paciente que apenas está iniciando tratamiento, pues lo pueden reportar como caso nuevo, ¿ok? Que es cuando se debe de reportar en el primer mes, ¿ok? El caso de tuberculosis confirmado es el que ya tienen por laboratorio, ya sea del INDRE o del laboratorio estatal, la identificación que es un caso de Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? En cualquier muestra biológica. O cualquier otro método molecular, que cualquier otro método molecular pues sería los libros, ¿no? Que quedamos, que es el genotype. ¿Cómo vamos a detectar o cómo vamos a decir ya confirmamos
la curación del paciente. De acuerdo a la norma, un paciente se considera curado, ¿no?, cuando tiene baciloscopía negativa, vean eso, por eso es importante, en los 2 últimos meses de tratamiento. O bien, si el cultivo al final que enviaron está negativo, o sea, el cultivo a los 6 meses. ¿Ok? Entonces, ustedes ya podrían dar un reporte de curación, ¿no?, cuando tienen las baciloscopías del 5º y del 6º mes negativas. ¿Ok? Eso es algo importante para para reportar, el problema es cuando vienen las definiciones, y aquí se confunden un poco, ¿no?, de fracaso, recaída y de abandono. Aquí quiero hacer un paréntesis porque cualquiera de estos que vean que fracasó, una recaída o un abandono, es un paciente en riesgo de tener una farmacoresistencia, ¿no? Cualquiera de esos 3. Entonces, todo paciente que haya caído en alguna de esos 3, pues hay que buscarle la resistencia, descartarle la resistencia a rifampicina primero antes de volver a iniciar tratamiento anti-TB. Eso ya es una normativa que, repito, ahorita la norma no está actualizada, es del 2013, las normas se deben de actualizar cada 5 años, pero pues hubo cambio de gobierno, ahorita está el COVID, entonces yo creo que vamos a esperar, yo espero el próximo año ya la puedan actualizar, porque es cuestión de sentarse y ponerse de acuerdo, ¿no?, en cambios muchos de MDR. O sea, en la tuberculosis sensible no hay muchos cambios, pero en cuanto a tuberculosis latente y tuberculosis fármaco-resistente, sí ha habido muchos cambios en estos últimos 5 años. Pero bueno, las definiciones son muy importantes. ¿Cómo voy a definir un paciente que fracasó? Pues cualquier paciente que al término del tratamiento, o sea, ya lo había clasificado como curado, ¿no?, como curado, y después de un periodo de negativización, vuelve, perdón, el fracaso es que al término, el que le estaba diciendo era de la recaída, que es cuando un paciente ya está curado y luego me resulta positivo, o reaparecen síntomas y signos. Es una recaída. El paciente que fracasa es aquel que tiene BK positivas al término del tratamiento, o sea, al 4º, 5º o 6º mes, que tenga alguna baciloscopía positiva, pues es un paciente que fracasó al tratamiento, ¿ok? O después que estuvo negativo, y luego en el 5º mes positivo, ¿no?, y luego el cultivo le sale positivo, pues ya es un paciente que fracasó, ¿no? Estos pacientes solamente los vamos a poder detectar haciendo las baciloscopías cada mes. De esta manera vamos a saber si un paciente, no sé, la BK del 2º y 3º estaban negativas y la del 4º está positiva, ojo, le repito, 5º positiva, fracasó paciente, ¿ok? Un paciente que fracasó al tratamiento. El abandono es el paciente que, pues, muy común, los pacientes, pues, drogadictos, los pacientes que viven con algún problema social, pues, tomar 6 meses de tratamiento anti-TB, pues, no les gusta y lo abandonan al mes o a los 2 meses, ¿no? Si Dios es grande, pues se curaron con los 2 meses, porque sí pueden haberse curado, pero pueden recaer, ¿no? Pero el abandono, ¿cómo lo van a clasificar? Pues todo ese paciente que en 30 días consecutivos suspendió su tratamiento, ¿no? Entonces, este es un paciente que abandonó. Y hay muchos casos, ¿no? Entonces, esa es la definición para tuberculosis, de un paciente de tuberculosis sensible, ¿de acuerdo? Y son definiciones que están en la norma, ¿no? Entonces, ojo mucho, les digo, si detectan algunos de estos pacientes que ya entraron en estas clasificaciones, pues son pacientes con riesgo
para resistencias a fármacos, ¿no? Y hay una clasificación muy vieja que a veces les gusta preguntarles en los exámenes todavía del PUEM, y que da mucho coraje que te la pregunten porque ya no se utilizan en ningún artículo, ni en ningún ensayo clínico, ya no se utilizan estas clasificaciones. Pero bueno, se las pongo, que es la famosa que está en qué clasificación está, si en la 1, 2, 3, 4, 5. Y esto se debía porque pues no se conocía mucho lo de TB latente, no se sabía clasificar la TB latente, ¿no? Había pocos, era más por la clínica de la radiografía. Entonces, se clasificaba a los pacientes cero sin historia de exposición a TB y sin infección, o sea, ahí o sea, era un paciente como que con sospecha, pero sin historia de exposición y no infección activa. Clase 1, antecedentes de exposición sin infección. Clase 2, infección con TB sin enfermedad, o sea, una TB latente. Le digo que está muy confuso. La clase 3 es la que les digo que luego si preguntan, un paciente con tuberculosis clínicamente activa, entonces, ¿en qué clasificación está? ¿No? 3, ok, que es activa. Lo que tuberculosis clínicamente inactiva. Y el clase 5 es diagnóstico pendiente de tuberculosis, porque no está el caso confirmado, ¿no? Entonces, bueno, no se confundan y ya mejor no no se lo aprendan esto, pero le digo, en el poema a veces sí llegan a preguntar todavía esta clasificación, por eso se las puse, ¿ok? Pero esto es lo que sí se deben de aprender, las definiciones y ya, ¿ok? Entonces, nada más quiero terminar con lo que es el diagnóstico de TB latente, ¿sí? Si todavía unos 15 minutos de tiempo para terminar con esta parte del diagnóstico de tuberculosis latente, ¿no? Entonces vamos a leer un casito ya para ponerlos un poquito ya más activos. Bueno, aquí les presento un caso de un hombre de 70 años con tabaquismo activo, tos y fiebre de 48 horas de duración, a la exploración física con estertores crepitantes en emitórax izquierdo. Ante su sospecha envió una vaciloscopia reporta negativa y por lo que inició tratamiento para neumonía activa en la comunidad, ¿no? Le dieron tratamiento. A las 2 semanas el paciente acude nuevamente a su consultorio y usted solicita que se apliquen 2 unidades internacionales de PPD, ¿no? De la cepa RT23, que equivale a 0.1 mililitros, ¿no? O sea, le buscaron TB latente. Y a las 48 horas lo reportan medición 16 milímetros. Aquí en este caso, ¿qué hace? ¿No? Primero, la búsqueda en pacientes, bueno, de tuberculosis latente, de acuerdo a la norma, se debe de buscar en pacientes, pacientes VIH, en pacientes con silicosis, ¿no? En pacientes, en niños también que estuvieron expuestos a pacientes con tuberculosis activa. Entonces, en estos pacientes se debe de buscar TB latente. En la población mexicana se considera positivo una induración más de 10 milímetros, ¿no? Pero si un paciente tiene inmunocompromiso, como VIH, desnutrición, uso de prolongado de corticosteroides, recién nacidos, menores de 5 años con o sin la vacuna de BCG, se considera positivo más de 5 milímetros. ¿De acuerdo? Aquí está la explicación, cómo se debe de hacer y cómo se debe de medir, que es vía intradérmica en la cara anteroexterna del antebrazo no dominante. Ahí es donde se debe de aplicar. Y lo que se mide es la induración, no se mide el eritema. ¿De acuerdo? Es una imagen real de un caso donde se detecta, por ejemplo, aquí la medición, pues mide 16 milímetros, ¿no? De tuberculosis latente. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Primero, ¿qué tipo de la tuberculosis latente? ¿Qué tipo de respuesta inmunológica genera la aplicación del PPD? A ver si alguien me quiere contestar por el chat. Digo, es como que pregunta para un R1 o R2, ¿no?
¿Qué tipo de respuesta inmunológica, bueno, de respuesta de hipersensibilidad genera la aplicación del PPD? Acuérdense de lo que vimos ahorita de todos los linfocitos, ¿no? Esta respuesta que hacen los linfocitos T, ¿no? TH1 específicamente, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta es? Porque es una hipersensibilidad lo que se produce con la aplicación del PPD, ¿no? Que es un pool de antígenos lo que se aplica. Ok, gracias. Sí, exactamente, es la tipo retardada, ajá, o la tipo 4, ¿ok? Es la tipo 4, excelente. Ahora, como para el R3, ¿cuáles son los antígenos específicos utilizados en los ensayos de liberación de interferón gamma para TB latente? ¿No? ¿Qué antígenos? Eso es la diferencia del PPD. El PPD lo que te aplica es un pool de antígenos de las micobacterias. De hecho, les platico así brevemente cómo se saca este pool de PPD de este derivado proteico purificado de micobacterias. O sea, ponen a crecer a la micobacteria obviamente en un medio, luego centrifugan, o sea, obviamente se sale la micobacteria y quedan todas las proteínas, ahora sí, de lo que quedó de la bacteria, de como sobrenadante, o sea, quitan a la bacteria y todo lo que produjo, lo dejan ahí y eso es lo que nos inyectan. ¿Ok? Son péptidos purificados derivados de las micobacterias, ¿no? Es el PPD, ¿no? Entonces, en cambio, el IGRA es más fino. Ahí específicamente te inyectan, no nos inyectan afortunadamente, ocupan nuestra sangre y estimulan a los linfocitos T con estos antígenos, ¿no? Muy bien, aquí hay, muy bien, me contestó Menchaca, que son, sí, estos son los antígenos específicos, SAT6 y CFP10, ¿no? El PPD por eso tiene sus problemas, porque puede hacer falsos positivos con otras micobacterias y también con la vacuna de BCG. En cambio, los IGRAS, ¿no? La detección de este ensayo, porque tienen esos antígenos, solamente es específico de Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los famosos IGRAS, que son los ensayos de liberación de interferón gamma, el famosísimo cuantiferón, ¿no? Que es la marca, y aquí está la interpretación. También, esto les digo que quedaría como para un taller, ¿no? Ver la interpretación de lo que te reporta el estudio que se hace por una ELISA. Se hace una ELISA, se estimula y luego se hace una ELISA para la medición de interferón gamma. Y de acuerdo a lo que reporta el software de la medición que hizo, ¿no? Ya afortunadamente en el laboratorio, ¿no? Te dicen, pues está positivo, negativo o es indeterminado. Y aquí es lo más complicado también cuando les dicen que está indeterminado. ¿Por qué? Porque igual y tus linfocitos T a lo mucho pueden ser pacientes autoinmunes, con enfermedades autoinmunes en que salen indeterminados, ¿no? Es raro, pero sí llega a pasar, ¿no? Entonces hay que volver a repetirlo. Cuando le salga un interferón gamma sin determinado, vuelvan a repetir, ¿de acuerdo? O tal vez es muy poquito, todavía no han hecho la memoria o no se ha hecho un paciente, por ejemplo, que estuvo expuesto, un paciente con tuberculosis, probablemente si se lo hacen luego, pues igual no ha hecho la memoria todavía. Pero si se lo hacen a los 2 meses, tal vez ya generó memoria y es el momento idóneo. Si el paciente no tiene TB activa, pues iniciarle tratamiento, ¿no? Entonces, eso también es algo que se puede utilizar. Pero como vean, esto obviamente depende de la interpretación de lo que te da el software y de los 4 tubitos que se utilizan aquí, que es el control, ¿no? Es el que no tiene nada, es el que mide la CD4 y mide también los CD8, ¿no? La expresión de la CD también. Entonces, estos miden la respuesta de linfocitos T y la liberación de interferón gamma posterior a la estimulación de antígenos específicos, como bien me contestaron, que afortunadamente no son producidos por la vacunación por BCG.
El otro kit que se utiliza también para medir los IGRAS es el T-Spot TB. Este fue uno de los primeros, por eso todavía lo van a ver en muchos laboratorios, en algunas conferencias. La verdad, el cuantiferón fue el que ahorita pues les ganó en cuanto pues mejor interpretación, porque tienen un software, porque el TB Spot, ese T-Spot era lo mismo, o sea, también se estimulan las células, pero ahí el método de identificación es un poquito más complicado, es colorimétrico. O sea, no se detecta así por numeritos, así como en la ELISA, sino se detecta ahí por, ahora sí, unos puntitos que aparecen en la prueba cuando se hace y es muy visual. Entonces, como que también depende mucho de la interpretación para ver si es positivo, si no se hizo bien la prueba, etcétera, pero la estimulación es la misma, ¿no? Nada más que la técnica sí es diferente. Ya casi yo no lo he visto que lo comercialicen, pero sí se lo van a encontrar en varios artículos y pues está bien, también te detecta tuberculosis latente, ¿no? Entonces, en este caso que vimos, vamos a regresarnos, ¿no? Que era un paciente de 70 años con tabaquismo activo, eh, la vaciloscopía salió negativa, ¿no? Y el PPD pues está positivo, ¿no? Eh, pero pues, ¿qué tratamiento le darían? Nada más envió una vaciloscopía, ¿ok? Entonces, qué es lo que seguiría en este caso? ¿No? A ver si alguien, yo creo que da igual un R1 que me pueda contestar. Excelente, sí, exacto. Hay que solicitar una segunda vaciloscopía, una tercera si quieren, no hay problema. Y de acuerdo a resultados, si ya me confirmó que no está positivo, pues ya le puedo iniciar tratamiento profiláctico. ¿Ok? Sí se vale con PPD, sí se vale. ¿De acuerdo? Ahorita las guías te dicen PPD o IGRAS. En cualquiera que, por ejemplo, en la CDC, o sea, es una normativa, o sea, si, aunque tenga PPD o IGRAS positivos, los que van para allá del intercambio se quieran ir, les van a pedir su PPD o su IGRAS mejor y les van a dar tratamiento, porque se debe de tratar una TB latente, ¿de acuerdo? Ahorita lo que tenemos en México para tratar una TB latente es isoniazida, que la dosis son de 5 miligramos por kilogramo. La verdad lo que son 300 miligramos. Lo pesado es que son todavía 6 meses de tratamiento, ¿no? Entonces, esto hace, y lo han dicho los estudios, el 60% de los pacientes que se tratan con tuberculosis latente abandonan el tratamiento, porque es muy largo. Y la verdad, pues, no saben si van a desarrollar TV activa o no, ¿ok? O se pueden quedar así toda su vida. Es lo complicado ahorita, ¿no? Entonces, pacientes que tienen riesgo de hepatotoxicidad, ¿no? Pues se prefiere mejor, pues, vigilancia al paciente, etcétera. Eso depende también de lo que nos tenemos que poner de acuerdo aquí en México para ver cómo se va a hacer esta guía, ¿no? De TV latente. Pero en Estados Unidos, le digo ya internacionalmente, ahí sí, no hay pierde, o sea, porque hay los recursos y todo, pues paciente con tuberculosis latente se trata, ¿no? ¿Y con qué lo tratamos? Con un tratamiento también poco, menos, de menor tiempo y más tolerable, como este tratamiento que es una combinación. A mí el que me encanta es esta de rifampicina, que es de ahí en Estados Unidos, más isoniazida, porque son 3 meses y solamente son 12 dosis. O sea, es una vez a la semana la dosis. Entonces, está excelente. O sea, yo creo que para un paciente que tenga tuberculosis latente, pues sí se lo va a tomar, ¿no? Que es la rifampicina y la isoniazida una vez a la semana durante 3 meses, ¿de acuerdo? Y con eso salió un estudio muy bonito también en New England de estos ensayos clínicos, donde disminuyeron la reactivación de tuberculosis, ¿no? Pues principalmente pacientes con VIH. Y el otro, que es la rifampicina más isoniazida, que también, bueno, estos sí son dosis diarias durante 3 meses. Otro, la rifampicina,
que sí nos han llegado pacientes que nada más están con rifampicina y se diagnosticaron, por ejemplo, pues sí, los pacientes que van, que viven en la frontera, ¿no? Se diagnostican con tuberculosis latente allá, les dan rifampicina, pero llegan a México y aquí es muy complicado dar rifampicina, sí, de hecho no está en la norma, eso es importante que sepan, solamente está isoniazida. Y el problema aquí en México es que si el paciente abandona o no se da un buen seguimiento, puede tener una reactivación o puede haber sido resistente a rifampicina. Entonces, por esa duda y porque todavía en México no está muy bien definido el tratamiento para tuberculosis latente, hasta ahorita solamente está aprobado dar isoniazida, ¿de acuerdo? Pero en otras, internacionalmente, pues sí lo van a poder ver en las guías y en los ensayos clínicos, ¿no? Los otros tratamientos. Bueno, pues con eso concluyo. Sé que me fui un poquito rápido, pero yo creo que dimos un buen repaso, ¿no? De todo. Yo creo que Robinson, si quieres, y luego hacemos un tallercito de las pruebas diagnósticas, algo más como taller, ¿no? Perfecto, doctora. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda, Norma, hola. Yo creo que es una pregunta que ha sido constante, pero sobre todo para el uso del GeneXpert, y sobre todo en pacientes que ya fueron tratados, que ya tuvieron criterios de curación y llegan, no sé, 3, 4 años después y pareciera que tuvieron una reactivación de tuberculosis. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en negativizar el GeneXpert? O en esos casos no le tomamos en cuenta el GeneXpert y nos vamos más a esperar a cultivo, o cómo le hacemos con ese tipo de pacientes. No, en teoría, a los 6 meses de terminado el tratamiento, ya no debe de haber ni GeneXpert positivo, ¿eh? O sea, el GeneXpert no se utiliza para seguimiento porque sí puede haber todavía a los 2 meses, puede salir positivo, a los 5, pero después de los 6 meses, o sea, no, ya no debe de haber ningún RNA por ahí suelto, o bueno, un ADN ahí suelto. Sí puede haber reactivación. A los 6 meses, o sea, sí, tú puedes utilizarlo, ponle tú el GeneXpert después de los 6 meses, sí, ¿ok? Sí, se puede. Después Gracias. de los 6 meses. Después de los Gracias. 6 meses. Antes sí va a estar muy, muy discutido. Pero sí, luego también he escuchado algunos casos en que ya como tuvo TB, no, un año después, no le quieren hacer GeneXpert porque piensan que son ahí quedó el resto, pero no, eso se tuvo que haber ya eliminado. O sea, no, la reactivación es otra vez, se diagnostica con GeneXpert. ¿Ok? Uh-huh. Y me pregunta Wizard que el TB latente debía tratarse en todos los pacientes. En el mundo, sí. En México todavía no. En México se deja nada más tratar a los pacientes con VIH, niños en contacto con pacientes con tuberculosis activa, pacientes que están que van a someterse a un trasplante, pacientes que están en insuficiencia renal o en hemodiálisis, pacientes con silicosis y ya, si no mal recuerdo, son esos grupos de riesgo. De hecho, en la norma sí vienen los grupos de riesgo ahí bien identificados para tratar ahorita en México. Otra cosa, la norma, o sea, el Programa Nacional de Tuberculosis no te va a dar el medicamento para darlo, ¿ok? Pero si se lo pides para darlo a un paciente con VIH, te lo va a dar, ¿no? Ahora, otra cosa es el personal de salud se ha discutido mucho porque no saben en qué momento, ¿no? El paciente, pues tal vez se vuelva otra vez a infectar de tuberculosis. En teoría, funciona bien, y eso lo dice el doctor Caminero en sus pláticas, que si estuvieses en contacto en los primeros, digamos, meses o en los primeros 2 años con un paciente con tuberculosis, es cuando sirve más, o si el fármaco va a penetrar bien a lo que es un granuloma recién formado, ¿no? Y tratar de eliminar ese bacilo, ¿no? Los bacilos que están ahí.
antes de los antes de los 2 meses. Hay unos estudios muy padres de granulomas, donde el granuloma como parece ser que se hace como un reservorio. O sea, aunque lo demos, lo que le demos hace un reservorio ahí y se puede volver a reactivar, ¿no? El granuloma se dice, es como la solución o es un reservorio de la tuberculosis, ¿no? Esos también hay otros artículos interesantes. Pero espero que haya quedado claro. En otros lados, sí, a todos, o sea, en Estados Unidos, en primer mundo se tratan a todos los tuberculosis latentes. Aquí en México, nada más nuestros grupos de riesgo. Al menos eso es lo que te van a dar en el centro de salud, ¿no? Y si tuvieran una sostenibilidad de enfermedad, bueno, yo creo que ya contesté esa pregunta. ¿Ok? Bueno, seguro va a haber más preguntas. Lo bueno que vamos a tener bien unas 4 clases de TV, entonces seguramente Néstor también va a contestar otras que haya y yo los veo al final para ver un poquito de tuberculosis pleural, que también es algo muy discutido. ¿Ok? Bueno, gracias por invitarme otra vez y luego esperemos pronto ya luego vernos en el pabellón 2, ¿ok? Con casos de TV. Cuídense. Bye.